Brevemente, Dios empieza la creación con el pacto de la creación, ¿verdad? Y el principio es que Dios no se relaciona con usted sino es a través de un pacto. Porque Dios cada vez que Él dice algo, Él quiere que los términos, las estipulaciones sean claras, ¿verdad? Entonces cuando Él empezó una relación con el pueblo de Israel, Él no empezó esa relación antes del pacto. Él empezó esa relación después del pacto. Imagínense que cada pacto es como un matrimonio, ¿verdad? Uno no va a empezar una relación matrimonial antes del matrimonio. Entonces, cuando Dios crea al mundo, en el pacto de la creación, Él puso a ese mundo en un matrimonio consigo mismo, ¿verdad? Luego de haber creado el pacto, el hombre peca. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, Él los cubre, pues determina que el hombre no va a vivir para siempre. Luego llega la generación de Noé y es terrible, así que los destruye para todos excepto a la familia de Noé. Y Él hace un pacto con Noé, nuevamente. Y en ese pacto, Él les dice, multiplíquense, así como les digo en Génesis 1, y no volveré a causar el diluvio. Pero la promesa de Génesis 3 sigue, la promesa de la semilla la semilla de la mujer que iba a destruir a la serpiente sigue. Y Él quiere cumplir esa promesa, ¿verdad? Entonces le hace un pacto con Abraham. De todos los pueblos de la tierra, Él escoge a la familia de Abraham para poder bendecir a las naciones. Y esa es la manera en que Dios quiere que la semilla destruya a la serpiente. La manera de destruir a la serpiente es bendecir a las naciones en la semilla de la mujer. En este caso está centrado en la familia de Abraham. Y de la familia de Abraham, Él escoge a Jacob, al pueblo de Israel. Y del pueblo de Israel, Él escoge a David, pero esta vez como rey. Y la relación de rey entre Dios es nueva, o sea que Dios va a hacer un pacto nuevamente con el rey David para cumplir las promesas de bendecir a las naciones. Y Dios le promete a David que su dinastía va a ser para siempre. Y la manera de cumplir esa promesa es con el nuevo pacto en Jesús. Aparte de los pactos que estructuran, organizan la Biblia, que marcan las diferentes etapas de la Biblia, aparte de la narrativa, que te dice que hay una sola historia que cuenta la Biblia también crea conexiones de dos formas importantes, dos formas principales. Estas son la profecía y los tipos. Les voy a explicar lo que es la profecía. Profecía no necesita explicación. Uno hace una predicción, esta predicción se cumple. Dios hace una promesa, Dios cumple la promesa. Entonces entendemos por profecía el hecho de que Dios, cuando hace promesas, Él las cumple. Cuando Dios le declaró a Abraham y a Sara que les iba a dar un hijo, Él les dio un hijo y Él cumplió esa promesa en Isaac. Cuando Dios declaró que iba a rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud, Dios cumplió su promesa a través de Moisés. Entonces, profecía no es simplemente predicciones. Las profecías demuestran también la fidelidad de Dios, ¿verdad? Que cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Pero recuerden que Abraham tuvo que esperar muchos años antes de que Dios cumpliera esa promesa, ¿verdad? Ahora, tipología. ¿A qué me refiero con tipología? Tipología se refiere al uso de personas, eventos o instituciones. Uso de personas o de eventos, cosas que pasan en la historia, o de instituciones, por ejemplo, la institución del templo, la institución del sacrificio, que apuntan o señalan a otras personas, a otros eventos, a otras instituciones más adelante en la narrativa bíblica. Entonces, estas personas son tipos, son un tipo de lo que se va a demostrar más adelante en la Biblia. Déjenme darle un ejemplo. En Éxodo 1,
Cuando el faraón, cuando se establece la nueva dinastía y este faraón no conoce a José, el faraón se siente amenazado por el pueblo de Israel porque está creciendo, se está multiplicando. ¿Qué decide el faraón hacer? Él decide matar a los bebés para impedir, a los bebés varones, para impedir que el pueblo de Israel se multiplicara. En Mateo 2, versículos 16 al 17, leemos: Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo. Entonces, en este caso, Faraón es un tipo de Herodes. Porque Faraón, el evento y la persona de Faraón, el evento del genocidio y la persona de Faraón apuntan a el rey Herodes, ¿verdad? Cuando él quiso asesinar a los niños en Mateo 2. Ahora, esta conexión, esta relación entre el evento de Éxodo y entre el evento que vemos en Mateo no es arbitraria. Los paralelos abundan. En ambas, el pueblo de Israel está en peligro, ¿verdad? Ambas tienen que ver con el pueblo de Israel. En ambas es un rey quien ordena la masacre. En ambas, en blanco, son los niños. Los dos eventos forman también el preámbulo a la llegada de una persona importante en la historia redentora. En Éxodo 1, el evento es el preámbulo para la llegada de Moisés. En Mateo 2, Jesucristo. Entonces también podemos decir que Moisés es un tipo de Jesucristo. Entonces este tipo de estudio, cuando uno ve estas relaciones históricas, ¿verdad? Entre algo que pasó en la Biblia antes, en el pasado, y algo que pasó más hacia adelante, eso es lo que uno se refiere con tipología, ¿verdad? Eso es todo. Es el estudio de cómo esta persona apunta a algo en el futuro sobre la historia redentora de Dios. Moisés apunta a Jesús. Lo que le pasó a Moisés cuando él era bebé apunta a lo que Herodes hizo en Mateo 2. Y lo que el estudio de la tipología demuestra es que Dios está soberana y completamente en control sobre la historia. Y que Dios actúa de una manera, podríamos decir, predeterminada. Él actúa dentro de ciertos patrones, ¿verdad? Él no es un Dios de confusión, Él no es un Dios que hace cosas extrañas. De la manera que Él ha actuado en el pasado, es la misma manera que Él va a actuar en el presente y en el futuro. Y también tiene que ver con la fidelidad de Dios. Entonces, cuando vemos tipología en la Biblia, vemos que hay una conexión más allá de la narrativa, una conexión histórica. Y los escritores de la Biblia, de los libros de la Biblia, los autores, se dieron cuenta de estas conexiones y quisieron explicar los eventos que le pasaron a ellos a través de los eventos que pasaron en el pasado, porque esperaban que Dios también actuara de la misma manera. Cuando el pueblo de Judea fue llevado al exilio, los profetas vieron ese exilio como un tipo de evento de éxodo. Que de repente ellos volvieron a Egipto, ¿verdad? De forma figurada, estaban en Babilonia. Pero para ellos era como regresar a Egipto. Entonces, ¿qué hicieron los profetas? Ellos dijeron, bueno, si Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto,
Él va a volver a rescatar al pueblo de Israel de Babilonia. Y esperaban por el cumplimiento de ese tipo, de ese evento de rescate. Y lo mismo ocurre en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Todas las personas que están perdidas, que no conocen a Jesús como Salvador, están en Egipto. Están en el Egipto del pecado, en el Egipto de la condenación de Dios, juzgados por la ira de Dios, por su justicia. Y solo Jesús puede rescatarlos, solo Jesús lo puede sacar y los puede llevar a través de ese éxodo hacia la salvación. Ahora quiero terminar con un pasaje. Si vamos por favor a Lucas 24. A ver si lo encuentro yo también. Lucas 24, versículo 13 al 27. Esto ocurre después que Jesús haya resucitado. Y he aquí, en aquel mismo día, versículo 13, dos de los discípulos, iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, versículo 17, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decía que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Ese es el versículo al cual le quiero llamar la atención. Comenzando por Moisés, o sea, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Observación número 1, ¿qué estaba haciendo Jesús allí? Él estaba enseñándoles teología bíblica. Observación número 2, estos discípulos no entendían, no conocían el papel que Jesús tenía en el nuevo pacto. Por eso Él les tuvo que enseñar.
Observación número 3. Jesús empezó por Moisés. Empezó por Moisés. Y ahí vemos el desarrollo de la doctrinal de las Escrituras. Y continuó por los profetas. Ahora la pregunta es, ¿la palabra Jesús ocurre en cada pasaje de la Biblia? No. Entonces, ¿cómo es que Jesús pudo mostrarles a ellos sobre su persona desde Moisés hasta los profetas? Él lo hizo a través de las profecías que apuntaban hacia Él. Y Él lo hizo tipológicamente. Él les dijo a ellos, yo soy el profeta que viene a reemplazar a Moisés. Yo soy el profeta y el rey que viene a reemplazar a David. Yo soy la persona que los va a rescatar a ustedes del éxodo del pecado. Yo soy el cordero que fue sacrificado miles de veces en Levíticos, en Deuteronomio, en el pacto con Sinaí, pero que ahora es sacrificado una y sola vez en el nuevo pacto. ¿Ves? Y de eso se trata la teología bíblica. En última instancia, la teología bíblica se trata de cómo la Biblia apunta a la persona y la obra de Jesús.